En los últimos años hay que admitir que Belgrano, creo que hemos colaborado un poco en esa imagen de Belgrano. Sin duda. Creo que los últimos presidentes también se han preocupado un poco más. Sí. La sociedad entendió en el creador de la bandera que era algo mucho más que el creador de una bandera. Absolutamente. Un tipo que ha demostrado unos cojones interesantes, ¿no? Sí, además un tipo, un gran estudioso, un economista, un tipo, el primero que habló en nuestro país de educación popular, educación de la mujer, un muchacho que de una familia bastante acomodada, una de las más ricas de Buenos Aires. Si bien cuando él va a estudiar a Europa, a Valladolid, Salamanca, a su padre le inician un proceso por defalco en la aduana, que luego justo coincide en una situación... Si el padre estaba en cosas... completamente injusto. Domingo Belgrano y Peri, que había castellanizado su apellido a Pérez, lo invocan en una situación que no tiene nada que ver, le embargan su fortuna, es tremendo esto, que la familia eran 11 hermanos, una situación de miseria complicada, y ahí se ve el valor de la madre que empieza a litigar sin tener, digamos, conocimiento jurídico, pero se va asesorando, y es muy raro que una mujer escriba en esos términos y, por ejemplo, llegue a hablar de bienes gananciales. 1788. El juez decía, ¿qué le pasa? Claro, una mujer, agradezcale, ¿no? que la escuchamos. Una señora, y la verdad que finalmente con éxito, pero un poco tardío. Recupera un poco. Sí, recupera la gente. Habían embargado. Pero la pasan mal. La pasan muy mal, son una familia numerosa. Él en España tratando de ayudar en la corte para que ese proceso avance. Y bueno, finalmente cuando llega la declaración de inocencia y la devolución del dinero, el padre había quedado muy afectado y muere al año siguiente, ¿no? Pero él está... Bueno, él va a una gran universidad, para que el momento no, Salamanca. Salamanca está en 3 universidades. Una que se menciona poco, y esto es interesante contarlo porque es una universidad de segunda, que es Oviedo. Entonces los historiadores no la mencionan porque queda mal, digamos. No la mencionamos. No, yo la menciono porque me parece que... No, hablaste de historiadores como si fueran otros. No, digo, los historiadores clásicos, qué sé yo. Claro. Y es ridículo, porque él, la verdad que la mayoría de los estudios los hace en Oviedo, que es una universidad de segunda, comparado con Salamanca, que es de las primeras del mundo, pero es una buena universidad. Entonces, la verdad que hay que decir que estudió en 3. ¿Estudia abogacía? Estudia abogacía, exactamente, y economía. Y bueno, él justamente, en consonancia con la miseria familiar, él le dice en una carta al padre que no quiere ser doctor, porque no hace falta, ya con licenciado en Derecho puede ejercer, que no gaste más plata. Y ahí es donde, bueno, él se recibe con medalla de oro, y esto le permite algunos privilegios. Por ejemplo, un permiso papal para leer libros prohibidos, ¿no? Pero bueno, lo más complicado era conseguir los libros de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Claro, que eran los que fomentan la revolución. Los pensamientos revolucionarios nacen de ahí. Esos no, estaban el libro de Adam Smith de economía, ¿no? La riqueza de las naciones, que Belgrano lee muy arduamente. Los fisiócratas, es muy importante la influencia de estos economistas que decían que la riqueza estaba en el suelo, digamos, en las minas o en la tierra, en todo lo extractivo. Y hay una especie de mezcla en el pensamiento belgraniano entre... un poco liberal y un poco... Claro, y un poco la genialidad de Smith, en este libro Riqueza de las Naciones, Adam Smith, que dice, la riqueza de las naciones está en el trabajo, en la capacidad de transformar la materia prima. La materia prima estática hasta puede ser un peligro para un país. Pero es el que establece también la División Internacional del Trabajo. Claro, un poco a partir de ahí, él dice que no es que la establece, sino que la describe. No es que él decide que debe ser así, sino dice, de hecho, hay una División Internacional del Trabajo, ¿no? Productores de materia prima, productores de manufactura, entre las cuales estaba Gran Bretaña, gran consumidora de materia prima, para después venderle a esos mismos países su materia elaborada, ¿no? Entonces Belgrano plantea que hay que haber una especie de fusión, ¿no? En un país como el nuestro, él es nombrado por esta medalla de oro como secretario del consulado, un organismo que se dedicaba teóricamente a fomentar la industria, el comercio, y llega acá como funcionario colonial con la idea de hacer todas estas cosas, fomentar la industria, el comercio, incluso los seguros. Pero me estás hablando de una industria de qué tipo? Una industria que era rudimentaria. Porque estamos hablando de un país muy en cierne, con escasa población. La poca industria que había era la vitivinícola en Mendoza, la azucarera en Cuyo, pero él empieza a plantear la transformación local de por ejemplo, de la materia prima, por ejemplo, lo que tuviera que ver con la cuestión ganadera, la cuestión agrícola, la producción de aceites, bueno, cosas que no consigue, pero él trata de incentivarlo. Por eso es el padre de la industria, el tipo que realmente piensa en la industria. Y vive en Europa hasta... 1794. ¿Y vive en dónde? ¿En España siempre? Vive en España, hasta varios años ahí.
Bueno, ahí sí se empapa de todo lo que está pasando en Europa, el pensamiento revolucionario, etcétera. Llega acá con todas estas ideas. ¿Por qué vuelve? Vuelve porque tenía que volver por cuestiones familiares y porque además quiere venir a trabajar acá. Y lo designan con este cargo de secretario del consulado, este organismo colonial. Es como ahora irte a Buenos Aires a vivir a Sudán, me parece, ¿no? Y Perdón, bueno, con todo el respeto. Era tremendo. Buenos Aires era tremendo. Claro, digo, no es. Uno piensa en Buenos Aires de 1890 en adelante. Sí, era una ciudad muy fea, muy aburrida, con poco esparcimiento, la Plaza de Toro, un teatro. ¿El Colonial, el que está ahí en Belgrano? No, era cerca de ahí la Ranchería, uno que no existe más. Bueno, poca diversión, digamos, una ciudad. Pero bueno, acá estaba la familia, habían garpado por su educación. Exacto. Venía a devolver. Había que venir a devolver a solucionar el entuerto que finalmente cuando él llega termina de arreglarse y empezar a trabajar por el país, digamos, ¿no? Un país que él imagina que todavía es una colonia, pero está pensando prospectivamente en las memorias del consulado, que si vos las lees hoy tienen una actualidad extraordinaria, ¿no? ¿Se mueve políticamente porque la burguesía ponía a sus jóvenes a trabajar en la política? Sí, de alguna manera sí. La idea de que esta colonia estaba estancada, que había que cambiar el sistema económico y social, que el monopolio español nos estaba asfixiando. En realidad nuestro principal comprador era Gran Bretaña, que le vendíamos y le comprábamos, entonces propiciar el comercio directo, por ejemplo, pero también cambiar el modelo, ¿no? Un modelo que Belgrano es uno de los primeros que plantea injusto. Habla de todos los rubros de la economía, la propiedad de la tierra, la educación. La educación la incluye él dentro de la economía. Él dice que un país se moderniza a partir de la educación. Y es algo muy importante de Belgrano y poco conocido es su interés por la educación femenina, que en esa época era directamente inexistente. En el mundo no había alguien que hablara a favor de la educación y la igualdad entre hombre y la mujer, ¿no? ¿Por qué San Martín entiende que es Belgrano a quien le tiene que... a quien le encara, a quien le dan la posta, ¿no? Bueno, a él lo mandan a reemplazarlo y meterlo preso por las derrotas. Él lee políticamente y lo discute con Belgrano, que eso es una maniobra, que en realidad lo quiere sacar del medio. Entonces se niega a detenerlo y es más, conjuntamente con él, un mes y medio en Tucumán, arman el nuevo ejército, digamos, y una academia militar modelo, en la nada, en las ruinas, lo van armando los dos. Ahí sí se ve la genialidad. ¿Y no había otro ejército que podría venir a buscarlos? No había nada. Lo tenía San Martín o Belgrano, tenían los ejércitos, claro. En la ruina total. Entonces, ahí la genialidad de San Martín arma esta academia, donde San Martín se autonombra profesor de historia, de estrategia, y bueno, van preparando cuadros de otro ejército, y es donde San Martín, bueno, deja un poco organizado eso, y se va entonces él a organizar el cruce y todo eso. Y Belgrano, él lo salva de ir preso y lo manda a una misión diplomática a Europa, a buscar reyes, donde va con Rivadavia y tienen un montón de discusiones. La idea es traer un príncipe para el Río de la Plata. Claro. La misión fracasa rotundamente y llega al Congreso de Tucumán a contar un poco lo que está pasando en Europa, que todo el mundo quiere poner reyes, ya que van a poner reyes porque no ponen un inca, dice el proyecto incaico. Claro. Que también es una cuestión estratégica para ganarse el favor de los pueblos del norte, ¿no? Del Alto Perú, etcétera. Uh-huh. Y el inca candidato era el hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en España, claro, ¿no? Después de ahí, bueno, se le van a encomendar misiones de represión interna, que Belgrano, con muchas dudas, encara, a diferencia de San Martín, que San Martín decide no participar en las guerras civiles, y vendrá un final, bueno, muy, muy triste, digamos, con una situación de miseria que tenía que ver con las deudas tremendas que tenía el Estado para con Belgrano, no le pagaban los sueldos, ¿no? Y cuando lo reclama, lo ignora. Hasta él deja plata para que se hagan unas cuantas escuelas que... 40.000 pesos, que serían más o menos unos 5 millones de pesos de ahora, ¿no? Para hacer escuelas, y él estaba en la miseria ya, ¿eh? Sí, sí. Y esas escuelas, bueno, la mayoría no se terminan, el Estado se queda con ese dinero. Pues está el famoso... En el hecho de muerte del doctor decía, te pago con lo único que me queda, es el reloj, ¿no? El reloj, la lápida es el mármol de una cómoda, y luego vendrá, bueno, más tarde, muy tarde el reconocimiento. Pero el día que muere Belgrano, que es un día muy triste porque es el día de los 3 gobernadores, claro, un caos Buenos Aires, hay 3 gobernadores. Suerte, después no pasó más. No, nunca pasó, no, ahí quedó nunca más. Y bueno, pasa desapercibida la muerte, porque era tal el espelote que había en Buenos Aires. Así que después, bueno... ¿Edad? ¿A qué edad muere? A los 50, exactamente. Todo esto lo hizo en 50 años. Sí, en 30, digamos. Sí, porque... en 30 de vida activa, 30 años de vida activa, muy intensa, amores muy fuertes, como el de María Josefa Ezcurra, que vale la pena, no para hablar de la vida privada, pero
de una chica que tenía todo, ¿no? Que era la hermana de Encarnación Escurra, una familia Claro. millonaria, y que se enamora perdidamente de este hombre y lo va a buscar al norte.